En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados, bienvenidos en esta noche. Qué bueno que te conectes en esta hora para recibir el estudio bíblico que estamos realizando. Ha sido tiempo de bendición y si has estado atento obviamente a cada una de las cosas que el Señor nos está enseñando, te habrás dado cuenta que definitivamente la palabra es preciosa, es hermosa y tiene una revelación demasiado profunda para todas nuestras vidas. Recordando un poco en la parte final de lo que analizamos la clase pasada, veíamos tres razones por las cuales, digamos, muchos no le tomaban interés al libro de Apocalipsis. La primera razón que veíamos era que era un engaño de Satanás, ya que este no desea que obviamente el creyente sepa el final del mismo, todo lo que pasará, lo que sucederá, y pues el engaño más grande de Satanás es hacer creer al mundo que él no es real, que él no existe, y obviamente Apocalipsis demarca el final del diablo como tal. La segunda razón es la falta del amor del creyente hacia el futuro, ¿sí? Allí vemos que por eso la iglesia no se interesa en estudiar este libro y definitivamente tiene un problema grave frente a esto. Y sencillamente la tercera razón es el apego a las cosas mundanas, a este mundo, ¿sí? Y como está apegado a este mundo, pues obviamente no le interesa conocer ni saber lo que pasará a futuro, cuando sencillamente la iglesia sea levantada, llevada entre las nubes y definitivamente estemos para siempre con el Señor. Cuando la palabra decíamos acá y veíamos en el verso 3 la escritura decía las palabras de esta profecía, hablábamos de que absolutamente todo el libro es profético, todo el libro habla proféticamente. Entonces miremos allí Apocalipsis 22, 18, allí fue donde quedamos la vez pasada, Apocalipsis 22, el verso 18, allí la palabra te va a dejar ver claramente lo que te estoy diciendo en esta hora. Apocalipsis 22, 18 dice la palabra: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces aquí veíamos, y te decía al final, que tuvieras cuidado con las nuevas versiones que están saliendo de la palabra de Dios aparentemente, porque estas nuevas versiones lo que están haciendo es quitar ciertos versículos, ¿cierto? Añadir cosas que el Señor jamás ha dicho. Y te hacía referencia a la versión NBI, la nueva versión internacional, que ha quitado literalmente versículos bíblicos de la escritura y obviamente pues pierde el contexto literal de lo que el Señor está diciendo. Esta semana alguien me pasó una Biblia que se llama Biblia del lenguaje actual y la estuve analizando y te puedo decir que de la misma manera esa versión de la Biblia del lenguaje actual ha quitado versículos que deberían estar obviamente dentro de la escritura. Y qué peligro tan grande mi amado, ¿sí? Cambia el sentido total, acortan versículos, colocan solamente la mitad de un versículo, y esto es lo que está diciendo Apocalipsis 22, el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, a todo lo que el Señor ha dicho a través de la palabra, pues el Señor dice que Él traería sobre él todas esas plagas de las que había hablado a través de la escritura. O de la misma manera, si alguien se atreviese a quitar las palabras de la profecía de este libro, pues estaría en un grave problema, ¿cierto?, delante de Dios. Y esto es lo que está sucediendo con las versiones actuales y modernas. Por eso te recomendaba fielmente que puedas tener una Biblia versión Reina Valera 1960 o aún la versión 1909, que es una versión obviamente más antigua, más cercana al tratado original de donde se extractó obviamente la palabra. Ok, viendo que en el versículo 4, quiero que vayas allí conmigo, Apocalipsis 1, verso 4, dice la palabra del Señor:
Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Y dice aquí la escritura, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, vamos a analizar esta parte y vamos a mirar qué es lo que el Señor obviamente está diciendo acá. Ya Juan escribe la carta, escribe el libro, y obviamente el libro ¿para quién era? El libro era primeramente para las 7 iglesias que se encontraban allí en Asia, que lo hemos hablado en otros momentos. Ese es el territorio de Turquía actualmente. Allí se encontraban las 7 iglesias, de las cuales habla Apocalipsis 2 y 3. Aunque las cartas, mi amado, van dirigidas a las 7 iglesias, su destino es universal. ¿Por qué podemos deducir esto? Quiero que vayas allí y vas a leer estos versículos. Obviamente debes tener tu Biblia allí cerca. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, aquí está mostrando que el que tiene oído, pues oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias, aunque es un mensaje directo, obviamente, para la iglesia. Definitivamente todo aquel que lee el libro debe tener su oído atento y saber lo que el Señor está diciendo. Este mismo verso o esta misma frase se repite en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se repite en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así a medida que van transcurriendo las iglesias hasta la última de ellas, en Apocalipsis 3, el verso 22, de la misma manera la Escritura dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, Dios da ese mensaje a la iglesia como tal, pero la gente que escuche esto debe estar atenta a lo que va a suceder, a lo que va a pasar en medio de la tierra. Porque recuerda que el libro, ¿sí?, se refiere a lo que fue, a lo que es y a lo que será, a lo que vendrá definitivamente en los tiempos finales. Entonces hay un carácter universal donde sencillamente el que esté atento debe escuchar la voz y el mensaje del Señor. La iglesia o las 7 iglesias dentro de Apocalipsis representan 7 tipos históricos, ¿sí? Es decir, a través de la historia de la humanidad, la iglesia ha sido representada en esas 7 iglesias. Han sucedido los problemas que nos narra Apocalipsis 2 y 3, pero de la misma manera se representan 7 retratos proféticos. Es decir, Dios con antelación ya estaba mostrando sencillamente lo que iba a suceder. Dios ya estaba mostrando lo que iba a pasar con la iglesia, porque Él sabía perfectamente cuál iba a ser el comportamiento de la iglesia. La iglesia, mi hermano, debe ser luz en esta tierra, debe ser sal de esta tierra, pero definitivamente lo que nosotros vemos acá en el libro de Apocalipsis deja ver el estado actual de la iglesia y a través de la historia. Entonces te repito, esas 7 iglesias representan 7 tipos históricos, pero de la misma manera 7 retratos proféticos. Nosotros decimos que hoy en día nos identificaríamos entonces con la iglesia de la Odisea. Cuando digo que nos identificamos, tristemente, es la realidad de la iglesia. Una iglesia que quiero que mires allí, Apocalipsis 3, mira cómo lo determina el Señor acá. Dice, yo conozco tus obras, estoy leyendo el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces es un llamado de atención de parte de Dios a que definitivamente su iglesia no puede estar tibia. Tampoco es que Él esté de acuerdo en que esté fría. La iglesia debería estar avivada, llena del fuego del Espíritu, caminando con Dios fielmente. Pero desafortunadamente, mi amado, ¿sí?, la iglesia ha entrado en una tibieza espiritual, tal y como se encontraba la iglesia de la Odisea, ¿sí? Esa era una ciudad allí en el mundo asiático en esos instantes. Entonces, la iglesia está tibia. ¿Y cómo está diciendo la iglesia hoy en día? La iglesia dice, yo soy rico, como lo dice en el verso 17, y me he enriquecido, y de ninguna cosa, dice aquí la palabra,
tengo necesidad. Ese es el carácter de la iglesia actual. Una iglesia que piensa que con las riquezas de esta tierra lo tiene absolutamente todo. Pero por otra parte, Dios está diciendo, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te voy a explicar lo que está diciendo acá el Señor. Un desventurado es una persona que no tiene una meta, un camino fijo, ¿sí? Va por la vida por donde sencillamente otros aparentemente le guíen. Entonces, aunque la iglesia tiene la luz, que es Cristo, aunque deberíamos seguir al Señor, aunque sus pastores han sido colocados para hacer luz, para guiar a la iglesia en el camino del Señor a través de la palabra, la iglesia va desventurada, va sin un camino, va sin un rumbo fijo. De la misma manera el Señor dice acá, eres miserable. Cuando Él habla de miserable, ¿sí? Y esto nos lleva a otra palabra que es miseria. Muchos pensarían entonces que son miserables porque no tienen dinero, porque no tienen riquezas de esta tierra. Pero definitivamente, mi amado, no han comprendido y no han entendido, ¿cierto?, que son miserables porque colocan su confianza en las riquezas de esta tierra. Ese es el problema de la iglesia actual, que coloca toda su esperanza, que coloca toda su confianza definitivamente en las riquezas de esta tierra. Por eso es que Dios le dice a la iglesia que son miserables, tienen toda su esperanza puesta en la vanidad de este mundo, se han olvidado de mí. Eso es lo que el Señor dice. De la misma manera la palabra está mostrando acá y está diciendo, eres pobre. ¿Te das cuenta? La iglesia dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero por otra parte el Señor le está diciendo, eres pobre, porque es que la riqueza del Hijo de Dios no son las riquezas de esta tierra. Mi riqueza es Cristo, mi riqueza es el Señor, es amarlo, es servirlo, es llenarme de su espíritu día tras día, es permitirle al Señor que vez tras vez el Señor se vaya glorificando en mí. Pero la iglesia actual ha colocado toda su esperanza definitivamente en las riquezas de esta tierra. Y el Señor le dice, eres pobre. La riqueza de la iglesia es la presencia de Dios, es la llenura del Espíritu. La iglesia primitiva era rica por eso, porque anhelaban a Dios, porque predicaban la palabra, porque llevaban el Evangelio. Ahí estaba su riqueza. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender fielmente que debemos es buscarlo, obviamente, a Él. Además de eso les dice, eres ciego. ¿Por qué les decía ciego? Aquí más adelante les dice algo. Eso obviamente lo vamos a estudiar más detalladamente, solamente te estoy dando una introducción para que me entiendas sobre lo que te estoy diciendo de esos 7 retratos históricos y esos 7 retratos proféticos. Dice el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, la ciudad de la Odisea era una ciudad rica, sus habitantes eran ricos, tenían empresas, negocios, industria. Y ellos creían que con todas esas riquezas podían solventar absolutamente todo. O sea, compáralo con la iglesia actual. Entonces, tristemente, la iglesia actual tiene iglesias elitistas. Esto es triste decirlo, pero para todas las clases sociales hay iglesia. Y hay iglesias elitistas que creen que con sus riquezas lo obtienen absolutamente todo, donde llegan los grandes empresarios, donde llegan los hombres de negocios. Y curiosamente, cuando el Señor les dice, ustedes están ciegos y unjan sus ojos con colirio para que vean, pues la ciudad de la Odisea era una productora grande en este material, en esas gotas, para ver que era el colirio. Y el Señor les dice, unjan sus ojos con colirio para que vean. O sea, diciéndoles, ustedes producen eso, pero están ciegos, no están viendo realmente lo que yo quiero hacer en sus vidas, no están viendo realmente la luz que yo quiero traer sobre todos ustedes. ¿Será que se parece a la iglesia actual? ¿Cierto que sí? Y además de eso el Señor les dice desnudos. Y al verso 18 el Señor le dice, y yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, o sea, el Espíritu de Dios, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra
tu desnudez, porque yo me imagino con las riquezas de ellos cómo se vestían los miembros de la iglesia, llegaban muy bien ataviados, pero el Señor les dice, ustedes están desnudos porque no han permitido realmente que yo les vista con vestiduras blancas, es decir, que su pecado fuera limpiado y ellos sencillamente fueran presentados de la manera correcta delante de Dios. Es impresionante lo que el Señor está diciendo acá. Entonces, las 7 iglesias representan 7 momentos de la iglesia en cualquier época de la historia. Pero cuando yo miro la escritura, yo me doy cuenta que esas 7 iglesias definitivamente representan a la iglesia actual. Representan a la iglesia actual en unas y otras cosas. Si lo comparo con la carta de Éfeso, la iglesia ha dejado su primer amor, que es el reproche que el Señor efectivamente le hace a la iglesia. Si lo miro a la iglesia que está en Esmirna, también le reprocha, le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es esa iglesia que no tiene lujos en su alrededor, que no tiene el dinero suficiente que manejan otras iglesias, pero definitivamente es una iglesia que es rica porque tiene a Cristo, porque batalla, porque ora, porque lucha, porque se esfuerza, ¿sí? Si lo miro a la luz de la palabra con la iglesia de Pérgamo, verso 14, por ejemplo, dice Apocalipsis 2, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Además tenían otro problema que eran los nicolaitas. No te preocupes que a medida que avancemos en el libro yo te lo voy a explicar detalladamente. Solo estoy hablando que las 7 iglesias definitivamente dejan ver. Esa doctrina de Balaán, esos nicolaitas son los falsos profetas. Son los falsos maestros que han llegado a la iglesia a enseñar cosas totalmente distintas a las que el Señor en algún momento obviamente quiso enseñar a sus hijos, a su iglesia. Qué problema tan terrible este. Y así podríamos seguir comparando cada una de las 7 iglesias con la iglesia actual. Entonces, el libro tiene un carácter universal, es decir, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que no conoce al Señor todavía está viendo la iglesia, pero en el momento en que lee de pronto este libro y dice, oiga, esto sí se parece a lo que yo veo dentro de la iglesia. Y si ese hombre, esa mujer, por el Espíritu es convencido, ese hombre va a poder llegar a los pies del Señor, porque es un libro de carácter universal. Todos lo pueden leer, todos pueden recibir lo que está aquí escrito, y obviamente con temor en el corazón, y cuando digo con temor es con reverencia hacia Dios, yo puedo recibir la enseñanza que definitivamente el Señor me está entregando. Cuando miro allí Apocalipsis 1:4, Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, ¿cierto? Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Posiblemente Juan, que es el que está escribiendo el libro, él fija su mirada por un momento hacia el lugar santísimo. Aquí tenemos que retroceder hacia lo que era el tabernáculo, cuando Dios le permitió obviamente y dirigió allí al pueblo de Israel en cabeza de Moisés para que construyeran el tabernáculo, y sencillamente él coloca su mirada allí cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, lo que podemos ver, el que era, sin desconocer que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Son los tres, son eternos, es un solo Dios, ese es el misterio de Dios frente a esto. Pero podemos analizarlo de esta manera. Uno, el que era podría ser el Padre, el que es el Espíritu Santo, y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo. Te lo repito nuevamente para que lo puedas escribir. El que era es el Padre, el que es el Espíritu Santo, y el que ha de venir, pues el que ha de venir es Cristo, que ha de venir entre las nubes por la iglesia, y después de 7 años vendrá por segunda vez y colocará sus pies en esta tierra.
Entonces cuando él dice el que es, el que era y el que ha de venir, entonces coloca su mirada allí en el tabernáculo. Cuando vemos el arca del testimonio o el arca del pacto, sobre ese lugar estaba la nube de Dios. La nube simboliza obviamente al Espíritu Santo, pero es el Padre absolutamente en el control de todas las cosas. En el lugar santo había un candelabro que tenía 7 brazos con 7 lamparillas, 7 manzanillas encima que alumbraban ese lugar. Obviamente cuando miramos ese candelabro posiblemente simboliza el Espíritu Santo. Y cuando miramos más hacia afuera, a la entrada del tabernáculo, había un lugar que se llamaba el altar del sacrificio. ¿Quién fue sacrificado en amor por todos nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que te acabo de decir, te lo expliqué de adentro hacia afuera. Entonces, para que me entiendas, había 3 lugares importantes en el tabernáculo. ¿Sí? De adentro hacia afuera estaba el lugar santísimo, el siguiente lugar era el lugar santo, y el lugar de entrada donde llegaba la gente para entregar el cordero para su sacrificio, se llamaba el altar del holocausto o el altar de sacrificios. Entonces vuelvo y te repito, si voy de adentro hacia afuera, encuentro el arca del testimonio. ¿Cuál era el arca del testimonio? Donde estaban guardadas 3 cosas primordiales. Algunos lo saben, otros no. Te lo quiero recordar. Estaba 1, la vasija con el maná, y era testimonio de que Dios había proveído para su pueblo durante 40 años. Él les dio 40 años maná, que todos los días, hermano, todos los días descendía del cielo. Impresionante eso. El segundo testimonio que había era la vara de Aarón que había reverdecido o había florecido. Eso fue en algún momento en que el pueblo quiso ser rebelde, ¿sí? A Moisés, a Aarón, y Dios le dice a cada uno de ellos, a los líderes de cada tribu, coloquen una vara. La vara que florezca a la mañana siguiente mostrará a quién es el que Dios efectivamente ha llamado. Y a la mañana siguiente, adivina qué pasó. La vara de Aarón había reverdecido como si fuera un árbol normal, y era una vara, era un palo. Pero esa vara floreció, y lo que Dios mostraba a través de eso era la autoridad que Dios había entregado. ¿Ok? Y el tercer elemento eran las tablas de la ley. Fueron las tablas que el Señor le entregó a Moisés allí en el Sinaí, donde estuvo cara a cara con el Señor, dice la palabra, 40 días, o sea, un largo periodo. Esto yo te lo había explicado en otra ocasión. Cuando la palabra utiliza la expresión 40 días y 40 noches, no quiere decir literalmente que fueron 40 días. Eso es una expresión utilizada por el pueblo judío para decir que es un periodo largo, un periodo relativamente largo. Pudieron ser 40 días, pudieron ser menos de 40 días o pudieron ser más de 40 días. El único pasaje que podríamos decir que es literal fue cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, que la palabra dice que él estuvo ayunando durante 40 días. Podría ser el único pasaje radical que podríamos decir que efectivamente Jesucristo sí ayunó esos 40 días. Recuerda que científicamente el hombre puede resistir sin alimento, ¿sí?, de 39 a 40 días. De lo contrario, de ahí en adelante eso va a ocasionar en el cuerpo catástrofes terribles. Pero el único definitivamente que pudo cumplir ese tiempo sin alimento, pues fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué había en el arca del testimonio? 3 cosas. Una, la vasija con el maná que descendió del cielo, maná durante 40 años, como testimonio de que Dios es la provisión. La vara de Aarón que había florecido como testimonio de que Dios da autoridad.
Y el tercer elemento eran las tablas de la ley, donde estaban los 10 mandamientos. Entonces esos 10 mandamientos habían sido escritos en tablas. La palabra me dice que con el dedo de Dios. Fue Dios mismo quien escribió para que el pueblo cumpliera la ley. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que la ley nos fue dada para mostrar el pecado. O sea, definitivamente la ley es entregada al hombre para enseñarle lo que es pecado delante de Dios, porque el único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Pero el Hijo de Dios en Cristo cumple la ley, o sea, obedece a Dios y definitivamente cumple la palabra del Señor. Entonces habían 3 lugares en el tabernáculo, te los recuerdo. Ahora te los voy a decir de afuera hacia adentro. El primer lugar era el altar de sacrificios, donde eran sacrificados los corderos que eran llevados por el pecado del pueblo. El segundo lugar era el lugar santo, donde se encontraba este elemento que es el candelabro de oro con los 7 brazos que alumbraba todo ese lugar y simboliza que Cristo es la luz, obviamente, de este mundo. Y el tercer lugar era el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, donde estaban los 3 elementos que te acabo de mencionar en este momento, donde la gloria de Dios estaba. Entonces cuando Juan cita allí en el verso 4 y dice definitivamente al que es, al que era y al que ha de venir, él posiblemente estaba recordando el lugar santísimo, el tabernáculo como tal, ¿sí? Viendo estas 3 cosas que simbolizan al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te lo quiero recordar: el arca y sobre ella la nube simbolizaría al Padre, el candelabro con los 7 brazos simbolizaría al Espíritu Santo, y el altar de sacrificios, pues obviamente ¿a quién simboliza? Al sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando él dice allí gracia, ojo que dice gracia, no gracias, es diferente. Cuando hablamos de esa palabra gracia, estamos refiriéndonos al favor inmerecido de Dios. Estamos observando fielmente que él estaba diciendo, esto es algo por el don de Dios, por el regalo de Dios. O sea, esta misma revelación que nosotros estamos recibiendo, no la estamos recibiendo porque la merezcamos realmente. Era la gracia de Dios hablando a Juan, hablando a la iglesia. Es la misma gracia que es derramada sobre nosotros hoy en día. Cuando hablamos de esa gracia, pues la gracia se atribuye directamente a Jesús. Y quiero que mires allí conmigo, segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice aquí la palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén. ¿Te das cuenta cómo lo describe él? La gracia del Señor Jesucristo. La gracia realmente viene de parte de Jesús, ¿sí? En el momento en que él es llevado a la cruz, en el momento en que él muere en la cruz, empieza ese periodo de gracia. Porque el pecado de toda la humanidad fue precisamente cargado en él. Impresionante esto. Además dice que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces la gracia siempre se atribuirá a Jesús. La palabra dice en Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos hallar gracia delante de los ojos de Dios, porque el pecado nos separaba de Dios, nos enemistaba con Dios. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo nos reconcilia con el Padre a través de su sangre. Y gloria a Dios por esto. En Juan capítulo 1, el verso 14, de la misma manera la palabra dice lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vuelvo a leer. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? El verbo era Jesús, el principio de todas las cosas.
porque Jesús es creador al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Recuerda que al comienzo, cuando ellos iban a hacer al hombre, aparece ese plural en la escritura que dice hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice aquí la escritura, ya que el verbo fue hecho carne, ¿quién fue hecho carne? Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Y mira lo que dice acá la escritura, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Jesús se manifiesta como hombre, la gracia de Dios se manifiesta ¿en quién? En Jesús, el regalo que nosotros no merecíamos. Es que ni siquiera merecemos que el Señor advirtiera sobre todo lo que va a venir. ¿Te das cuenta? Eso es gracia. Es el Señor demostrando su gracia, es el Señor mostrando fielmente que es la gracia infinita de Dios sobre la humanidad, sobre el hombre, y obviamente principalmente sobre su iglesia. Qué bonito eso, porque es ver la gloria del Señor allí manifestándose. Entonces Él dice en ese saludo, gracia, pero además de eso dice paz, gracia y paz. Cuando hablamos de la paz de Dios, y si estás obviamente allí anotando, es la acumulación de bendiciones. La paz de Dios es la acumulación de bendiciones que provienen ¿de quién? Pues que provienen de Dios. Esa es la paz de Dios. O sea, cuando tú empiezas a ver la manifestación del poder de Dios, cuando tú te empiezas a dar cuenta cómo el Señor se glorifica, cómo el Señor obviamente bendice tu vida, prospera tu camino, y cuando digo prospera tu camino, vuelvo y te repito, como lo he dicho en otros mensajes, es que tu vida va avanzando en Cristo Jesús, que estás más cerca del Señor día tras día. Prosperar en tu camino no es tener más dinero cada día, eso no es prosperar. Prosperar es ir en pos de la voluntad, del camino del Señor. Ahí es donde tu camino recibe esa bendición de Dios. Y cuando hablamos de la paz de Dios, es la acumulación entonces de todas esas bendiciones que provienen de Dios. Pero alguien dirá, pastor, ¿de dónde sacas esto? De la Escritura, y quiero que lo miremos a la luz de la palabra. Quiero que mires allí Santiago capítulo 1 y observes el verso 17. Santiago 1, verso 17. Mira lo que dice acá la palabra del Señor. Dice la Escritura, toda buena dádiva, cuando la palabra habla de dádiva, está hablando de un regalo. Toda buena dádiva y todo don perfecto, la palabra don también tipifica regalo. Entonces dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, esos regalos inmerecidos, esas bendiciones de las que te estoy hablando, solo dependen de Dios, solo dependen del Señor. Absolutamente de Él, no dependen del hombre, dependen de Dios, que Él te entregue en su misericordia, en su amor, obviamente, ese regalo. Y el término que utiliza aquí Santiago es tremendo, dice, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todas las bendiciones vienen de lo alto. No es porque tú te las ganaste, no es porque tú las mereces, o sea, son regalos inmerecidos. O sea, mi comportamiento delante de Dios, mi vida, al estar recto delante de Dios, depende obviamente, y debo tenerla, pero eso no quiere decir que por esa causa Dios me tenga que bendecir. Dios nos bendice a todos por su misericordia, por su gracia, para que la paz de Dios obviamente se evidencie en nosotros. Por eso estamos diciendo que la paz es la acumulación de bendiciones que provienen de Dios. Y este capítulo 1 de Santiago, el verso 17, pues lo confirma. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Gloria a Dios por eso, porque esas bendiciones vienen de Dios siempre, es el Señor. Por eso Dios necesita un pueblo agradecido, que día tras día reconozca que es el Señor el que está bendiciendo cada una de nuestras vidas. Y bueno, y gloria al Señor por esto, porque definitivamente
es de bendición. Pero no es el único texto. Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, el verso 6, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice acá la escritura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este contexto, donde Pablo viene animando a la iglesia y les viene diciendo: regocíjense en el Señor siempre, que es el tema central de Filipenses, perdóname, ¿sí? Él les anima y les dice: no se afanen, más bien oren, más bien clamen a Dios, que todas sus peticiones, todos sus ruegos, todas sus oraciones sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. Y es donde dice la paz de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene esa paz? De Dios. Pero mira lo que dice acá la palabra, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, el verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién estaba hablando acá? Nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, la paz de Dios, cuando hablamos de eso, en Filipenses se muestra que es la paz de Dios Padre. En Juan capítulo 14, el verso 27, habla de la paz de Jesucristo. Qué bonito esto. Y Gálatas 5, el verso 22, mira lo que dice acá la palabra. Es que la escritura es impresionante, hermano. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Te das cuenta? Entonces la paz viene de Dios, la paz viene de Jesús, y además de eso la paz se evidencia en el fruto del Espíritu, que se desprenden esas 7 ramas, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta? Dios en toda su plenitud entregándonos sus bendiciones. Cuando vemos ese saludo que Juan está dando allí en Apocalipsis, o sea, no era cualquier saludo. Él estaba diciendo que la gracia de Dios, que ese regalo que no merecemos, sea sobre todos nosotros, sobre toda la iglesia, pero además la paz de Dios, que las bendiciones de Dios sobreabunden en cada uno de nosotros. Y dice: gracia y paz, estoy en Apocalipsis 1, verso 4. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok. Entonces aquí vemos la gracia, la paz de Dios, pero también la escritura dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A qué se refiere esos 7 espíritus? Quiero que mires Isaías, capítulo 11. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 2. Hablando proféticamente acerca del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Pues Jesucristo el Señor. El profeta estaba diciendo lo siguiente: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si estuviste atento a la lectura, allí se denominan los 7 espíritus de Dios. Vamos a mirarlos. 1, el espíritu de Jehová. 2, el espíritu de sabiduría. 3, el espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, espíritu de temor de Jehová. No quiere decir que sean 7 espíritus, no. Es el Espíritu de Dios en esas 7 esencias, en esas 7 características que dejan ver quién es Dios. Y cuando los analizamos, pues nos damos cuenta que es la plenitud de Dios. Por tiempo no lo alcanzamos a explicar, ¿sí? En nuestra página puedes buscar allí un mensaje que se llama los 7 o el Espíritu de Dios en sus 7 esencias. Allí vas a ver claramente la explicación clara de cada uno de ellos.
Pero entonces lo que te quiero mostrar en esta hora es que cuando Juan está diciendo, volvamos allí a Apocalipsis, él está diciendo gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando él está revelando esto, está revelando la plenitud de Dios, de lo que acabamos de ver aquí en Isaías 11, verso 2. Pero Isaías 61 también nos da una referencia clara, míralo, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén y amén. Cuando leemos este pasaje, allí encontramos nuevamente a Jesucristo, ¿sí? A lo que Cristo venía, que es algo que Él nos ha transmitido a cada uno de nosotros. Y allí encontramos 7 características también del Espíritu de Dios, o sea, de lo que el Espíritu de Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado, 1, a predicar buenas nuevas a los abatidos, 2, a vendar a los quebrantados de corazón, 3, a publicar libertad a los cautivos, 4, a los presos apertura de la cárcel, 5, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ese es ese mismo, y el día de venganza del Dios nuestro, 6, a consolar a los enlutados, y en el verso 3 dice, 7, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces, cuando tú te das cuenta, todo esto lleva a Jesucristo. O sea, Jesús es el Mesías, sobre él mora el Espíritu de Dios, y el que tenga a Jesús en su corazón debería tener estas 7 características, porque es una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. ¿Cuál de esas 7 características tienes tú? Predicas libertad a los cautivos, ¿cierto? Das apertura a los presos en la cárcel, proclamas el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál de esos 7 tienes? Esa es la gran pregunta. La palabra siempre confronta nuestras vidas, la palabra siempre confronta nuestros corazones y nos deja ver en la condición en la que estamos. Muchos piensan que tener a Cristo es solamente lo anterior, recibir las bendiciones de Dios. Ah, sí, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Pero ¿cuántos realmente dejan que el Espíritu de Dios more dentro de ellas y que Dios cumpla esto que está diciendo aquí la palabra? Regresando a Apocalipsis 1:4, entonces él dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces hay una visión, obviamente, que el Señor le ha entregado a Juan, y él ya empieza, obviamente, a proclamarla, a entregarla a la iglesia como tal. Y ya analizamos a quién hacía referencia esos 7 espíritus que nombra la palabra. Cuando dice el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí empezamos un análisis de los nombres de Jesucristo que nombra Apocalipsis, o que directamente aquí Juan nos está dando a conocer. ¿Quién es el testigo fiel? Para eso debemos entender el original en el griego, una palabrita que se llama pistos. Te la voy a deletrear. P-I-S-T-O-S. Cuando se habla de ese pistos, se está hablando de alguien fiel, de alguien fideligno. Y si hay alguien fiel y fideligno, pues es nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente Él sí es el todo, Él es el testigo fiel. Cuando hablamos de un testigo, es alguien que da evidencia, ¿cierto? Y ratifica un hecho. El que está ratificando este hecho de que va a pasar todo esto es Jesucristo mismo. Y la iglesia debe creer a esto. Y te lo he dicho en otras ocasiones, y definitivamente, mi amado, nosotros estamos en los tiempos finales.
Debemos creer a lo que está aquí escrito. Juan 3, verso 14 dice lo siguiente. Entonces, si hablamos de un testigo fiel, vamos a esa palabrita que es pistos y nos deja ver que es alguien fiable o fideligno. Juan 3, 14 dice lo siguiente. Mira la palabra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya a Dios por esto. Cuando la palabra está mostrando esto, hace una comparación en la antigüedad, ¿cierto? Cuando las serpientes vinieron, mordían al pueblo de Israel y el pueblo estaba muriendo. Y allí Moisés clamó al Señor y levantaron una serpiente. Era una serpiente de bronce. Todo aquel que fuera mordido por una serpiente solo tenía que mirar a la serpiente que había sido levantada y no iba a morir. Es una tipología de Cristo. O sea, Cristo fue levantado en una cruz y todo aquel que mire a Jesús y crea en el sacrificio de Jesús, ese hallará salvación, vida eterna, no morirá eternamente. Es un pasaje muy lindo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el testimonio de Jesús. Por eso Él es el testigo fiel, en el sentido de que Él ya murió en la cruz, ya cumplió la obra, ya hizo lo que era necesario para que la humanidad pudiese hallar salvación. Por eso es tan importante llegar a Cristo, conocerlo a Él. O sea, tú no puedes ser un cristiano que esté envuelto en las cosas de este mundo. Y por eso la exhortación tan fuerte que Dios da a través del libro. Tú debes ser ese cristiano que mira a Jesús, que agradece la obra del Señor en la cruz, que quiere vivir para Él siempre, que quiere caminar con Dios todos los días de su vida, que sabe que lo que Él ha dicho en su palabra, Él es ese testigo fiel. Pero aparece otra palabrita en el griego, es aletinos, te lo voy a deletrear, A-L-E-T-H-I-N-O-S, aletinos. ¿Qué significa ese aletinos? Significa el genuino, que no puede falsificarse. Cristo es el Dios genuino, Cristo es el Mesías verdadero. Nadie puede ocupar ese lugar, solamente Jesucristo. El hombre ha intentado falsificar el lugar de Cristo, pero Él es el testigo fiel. Satanás ha tratado de ocupar el lugar que solamente le pertenece al Señor, pero definitivamente el Señor, Él es el único testigo fiel. Qué hermoso esto, el genuino, el que no puede falsificarse. Su palabra es verdad. Y lo que estamos estudiando en este libro de Apocalipsis definitivamente es precioso de parte de Dios. Juan capítulo 18, el verso 37 dice: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué poderoso. Jesucristo, ante la autoridad suprema que había allí en Roma, que era Poncio Pilato, y Pilato le pregunta y le dice, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde, tú dices, yo soy rey, yo para esto he nacido. Mira lo que dice. ¿Para qué nació Jesús en su parte humana? ¿Y para qué vino Jesús a este mundo? Para dar testimonio a la verdad, o sea, para confirmar la verdad. Él es la verdad, y con ese hecho, con la evidencia de su vida, con la evidencia de que Él dejaba de ser allí o de estar en su trono celestial y venía a morar como cualquier otro siervo, estaba mostrando claramente que Él daba testimonio de la verdad. Él es el testigo fiel. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice acá la Escritura? Oye mi voz. ¿Quieres ver a un verdadero hijo de Dios? Tiene que ir en base a la palabra de Dios, en base a la verdad.
en base a lo que Jesucristo enseña. No se puede salir de ese parámetro. Cuando tú escuchas todas esas predicaciones que son asombrosas, que para los hombres son gloriosos, que muchos le aplauden, que tienen cantidad de seguidores en su iglesia a través de las redes sociales, pero que no están predicando la verdad, yo te hago la pregunta: todo aquel que es de la verdad, que dice acá la palabra, oye su voz, y al oír su voz predica la palabra, cumple la palabra, obedece a la palabra de Dios. Es así de sencillo, amados. Es así de sencillo. Él es el testigo fiel. En Apocalipsis 19, el verso 10, mira lo que dice la palabra. Apocalipsis 19, verso 10. Dice la preciosa palabra del Señor: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén y amén. La revelación que Jesucristo nos transmite del Padre, hermano. O sea, Él revela al Padre. El núcleo de la profecía tiene por objeto la persona y la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el testigo fiel, y este libro en particular, habla acerca de Cristo, aunque toda la escritura habla de Jesús. O sea, la palabra es cristocéntrica. Por eso es tan fácil identificar un mensaje que proviene del corazón de Dios. Y un mensaje que proviene del corazón de Dios siempre tiene que pasar por la cruz. Y si pasa por la cruz, ¿de quién tiene que hablar? Del que murió en la cruz. Y si tiene que hablar del que murió en la cruz, pues obviamente tiene que hablar de la resurrección de Cristo Jesús. Cuando sucede esto, que Juan trata de postrarse allí delante del ángel, él le dice: no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. O sea, que toda la gloria sea para Dios, porque Él es el testimonio, ¿cierto?, verdadero. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué estaban acá recibiendo Juan? La profecía que nos sería entregada a la iglesia, para que la iglesia creyera fielmente que lo que está aquí escrito sucedería. No es un libro más, no es un libro que parece ilógico, por lo contrario, mi amado, hoy en día este libro cobra más validez que nunca. Nuestros ojos ya han visto muchas cosas, no queriendo decir que ya hayan pasado, pero Dios está permitiendo pequeños espejismos para que la iglesia entienda que lo que está aquí escrito es algo real. Jesús es el testigo fiel. Si yo miro a través de la escritura, en el Nuevo Testamento hay 814 versículos que hablan acerca de Jesucristo. Imagínate eso. 814 versículos que nombran el nombre literalmente Jesús. Y si lo llevamos un poco más allá, hay 184 versículos que hablan de Jesucristo. Obviamente es el mismo. En uno se le menciona como Jesús y en otro se le menciona como Jesucristo. Si yo lo miro a la luz del Antiguo Testamento, pues tú sabes que el Señor Jesucristo aparecía en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Y eso lo podemos identificar allí en Jueces, cuando el Señor se apareció al padre de Sansón y él le preguntó y le dijo: ¿quién eres tú? Y el Señor le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y cuando tú lo comparas, allí en Isaías capítulo 9, el verso 6, allí aparecen los nombres del Señor. Dice: un hijo nos es dado, ¿sí? Un niño nos ha nacido y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí confirmamos que en el Antiguo Testamento Jesucristo aparece como el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento hay 814 versículos que mencionan a Jesús y 184 versículos que mencionan el nombre de
Jesucristo. Cristo es el centro de la palabra. Cristo es la esencia profética, Él es el principio y es el fin de todas las cosas. Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No te estoy diciendo con esto que haya alguno de los tres que sea más importante que el otro, sino que la Escritura centra todo en Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. Y eso es algo demasiado, demasiado hermoso. Nuestro Señor Jesucristo, al decir que Él es el testigo fiel, Jesús jamás mentiría. Mira lo que dice la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 22. Si hablamos de un testigo, estamos diciendo que Él es el testigo fiel. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. Dice la palabra lo siguiente. Dice acá la Escritura: el cual, hablando acerca de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Cristo jamás pecó, Cristo jamás mintió cuando fue hombre acá sobre la tierra, y mucho menos mentirá estando en su trono de gloria. Es decir, que la palabra que el Señor está entregando aquí a través del libro de Apocalipsis, podemos estar confiados plenamente que es una palabra real, de vida, y que Él es el testigo fiel. El segundo nombre que aparece allí en Apocalipsis 1, el verso 5, es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto del primogénito de los muertos? Miremoslo a la luz de la palabra. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, ¿cierto?, de los muertos, y el apóstol Pablo le está diciendo acá a la iglesia en Corinto, Él es la primicia de los que durmieron. Aquí la expresión durmieron es de los que han muerto. Primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero en resucitar. Alguien podrá decir, Lázaro resucitó. Sí, él resucitó, pero volvió a morir. Y el que ha creído en Cristo, ¿qué está esperando? Que el Señor venga entre las nubes y que los muertos en Cristo resuciten. Pero ¿quién es el primero que ya resucitó? Jesús. Si llegásemos a morir antes del arrebatamiento, nosotros seríamos resucitados para ser llevados al cielo, pero el primero que ya ha resucitado se llama Jesucristo. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Colosenses 1, el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando miramos esto, obviamente vemos a Jesús en su estado eterno, porque este texto habla acerca de Cristo Jesús y dice, y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y si te queda alguna duda de quién está hablando, el verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces el texto habla acerca de Jesús, dice que Él es el primogénito de la creación, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No habla de la eminencia, sino la preeminencia. Él está sobre todas las cosas. Es decir, que lo que Cristo logró allí en la cruz, al morir y al resucitar, pues definitivamente Él venció la muerte, y como lo dice la palabra, la muerte no le pudo retener. Acá hay un doble significado cuando miramos el primogénito de los muertos. Uno, que Jesús fue el primero en salir para siempre. Ojo con esto. Jesús fue el primero en salir para siempre de la tumba. Jesús no está en la tumba allí. Jesús resucitó. Si alguien va a la tumba de Jesús, la tumba del Señor está vacía. ¿Qué dicen los fariseos hasta hoy en día?
¿cierto? ¿Cuál fue el cuento, la idea que sencillamente corrió hasta estos días? Que sus discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Y cuando tú lees las escrituras te encuentras allí en los evangelios que cuando la guardia fue a dar aviso de lo que había pasado, de cómo esos ángeles aparecieron, la piedra fue corrida y obviamente Jesús había resucitado, los fariseos le pagaron dinero a la guardia de la tumba diciendo: de ahora en adelante ustedes dirán que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo, pero eso no era verdad. La realidad fue que Jesús se levantó de los muertos, está a la diestra del Padre. Entonces Jesús fue el primero en salir de la tumba. Y el segundo significado es que Él es el heredero de todas las cosas, al igual que nosotros, si realmente le seguimos. ¿Cómo es eso? Romanos 8, verso 17. Mira lo que dice acá la palabra. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces Dios promete una herencia para sus hijos, más que una herencia en esta tierra, es una herencia allí en los cielos, pero la palabra dice: si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, aquel que haya seguido a Jesús, aquel que haya caminado con Jesucristo, lo único que puede esperar es que si llegase a morir antes de que Cristo venga entre las nubes, nosotros seremos resucitados en el día del arrebatamiento y seremos llevados al cielo juntamente con los que estén vivos. O si estamos vivos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, dice la Escritura, juntamente con el Señor para encontrarnos en el aire allí con el Señor. Y Él presentará una iglesia santa y sin mancha delante del Padre. Aleluya y gloria a Dios por esto. Y si te da gozo y te da alegría por esto, hermano, dile al Señor: gracias, porque creo en lo que está escrito. Jesús resucitó de los muertos y si llegásemos a morir, también resucitaremos para estar para siempre con el Señor. El tercer nombre que aparece allí en Apocalipsis 1, verso 5, dice: el soberano de los reyes de la tierra. La palabra, cuando habla del soberano de los reyes de la tierra, mira lo que dice el Salmo 89. O sea, estos nombres que Juan está dando muestran definitivamente la grandeza del Señor. Salmo 89, verso 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes, ¿de qué? De la tierra. ¿Cómo lo denomina? El más excelso, el más grande, el más poderoso, el más sublime. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. No hay otro como Él, no hay otro. Él es único, Él es verdadero. Tú le sirves a un Dios que está sobre todas las cosas, aleluya. Gózate por esto, mi amado. La gloria es para el Señor. En Apocalipsis 19, el verso 16, mira lo que dice acá la Escritura, vuelve allí. Apocalipsis 19, verso 16, dice la Escritura: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso muestra que Él es el soberano de los reyes de la tierra, que cuando Cristo venga en su gloria por segunda vez y coloque sus pies en esta tierra, allí en la batalla de Armagedón, tendrá escrito en su muslo ese nombre que lo identificaremos, que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un Dios grande, iglesia. Yo me gozo por eso, porque mi Dios es grande, mi Dios es eterno, Él es el soberano, Él está sobre todas las cosas, Él gobierna sobre todo. Así que no temas ante los ataques del adversario, no temas ante lo que Satanás intente hacer. Tú tienes a un rey grande, a un rey poderoso. Él es Jesucristo el Señor. También dice allí en Apocalipsis 1, vuelve al verso 5. Entonces ya vimos el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, pero además Juan utiliza otra expresión y dice: al que nos amó. Jesús es el que nos ha amado. Mira Juan capítulo 13,
verso 10. Juan 13, verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En ese momento donde él está lavando los pies de sus discípulos, pues dice, todos ya están limpios menos uno. Adivina quién era ese uno, Judas, el traidor. Pero comparemos esto con Juan capítulo 15, el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Cuando yo leo este pasaje me doy cuenta del amor de Dios. Él nos ha lavado, nos ha limpiado, y la palabra dice acá que por medio de su palabra, ¿cierto? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Eso nos demuestra el amor de Dios. Por eso estamos analizando este nombre, el que nos amó. ¿Cómo nos amó el Señor? A través de su palabra. Entre más palabra tú recibas de corazón en tu vida y la coloques por obra, Dios se va a glorificar en tu vida poderosamente. Apocalipsis 7, el verso 14, dice lo siguiente, ve allí conmigo. Apocalipsis 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre, ¿qué dice ahí? Del Cordero. Aquí hay una expresión de unos personajes que saldrán de la gran tribulación y hallarán, obviamente, la salvación. Cuando lleguemos allí a este pasaje, lo vamos a estudiar claramente. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en Apocalipsis 1, el verso 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos ha lavado, y por eso aquí la palabra dice, vuelvo a Apocalipsis 7, 14, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Qué está mostrando allí la palabra? La palabra está mostrando que aquellos que en la gran tribulación reconozcan a Jesucristo como el Mesías, pues serán lavados con la sangre del Cordero, así como Cristo nos lavó a nosotros. Recuerda, solamente te digo esto, que los que podrán hallar su salvación en dicho periodo serán los del pueblo judío, no serán los gentiles, no será ninguno de los demás pueblos de la tierra, serán los gentiles. Y aquí hay unos que van a hallar su salvación. Pero ¿cómo van a hallar su salvación? Definitivamente, mi amado, van a hallar su salvación teniendo que entregar su vida plenamente al Señor. Y sus cabezas serán cortadas, serán decapitados. Pero aquí habla del amor de Dios, o sea, es impresionante. Aún en medio de la gran tribulación sobre su pueblo, Dios tratará con ellos y muchos lograrán hallar la salvación. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, el verso 7. Primera carta de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso evidencia el amor de Dios, eso evidencia el amor del Señor. Él nos ha lavado, nos ha limpiado. Y este pasaje es hermoso porque dice, si andamos en luz, ¿cierto? Como Él está en luz, pues tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Isaías capítulo 52, el verso 3. Isaías 52, verso 3. Mira lo que dice acá la palabra. Ya estamos terminando. Yo sé que de pronto a veces te cansas, pero no permitas que tu carne sea más fuerte que tu espíritu, porque Dios te quiere entregar muchas cosas, así que disponte. Isaías 52, verso 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero has sido rescatados. O sea, cuando dice sin dinero, Jesús no fue a la cruz y pagó un dinero. Él entregó su propia vida, su propia sangre para que nosotros pudiésemos ser rescatados. Y en este contexto lo hablaba hacia su propio pueblo. Pero nosotros hemos sido rescatados. Él nos amó y entregó su propia vida en amor por nosotros.
Mateo 20, verso 28. Mira lo que dice aquí la palabra. Mateo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Él entregó su vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar? Su propia vida, su sangre, entregada en amor por todos nosotros. Cuando Apocalipsis 1, verso 5, dice al que nos amó y nos lavó, vuelvo allí, miremoslo aquí literalmente, para no decirte lo que no es. Apocalipsis 1, 5. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y finalmente, no alcanzamos a llegar hasta donde lo promediamos. Dice acá, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. En Éxodo 19, el verso 6, mira lo que dice acá la palabra. Éxodo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el deseo del corazón de Dios con su pueblo. Que ellos le fueran un reino ¿de qué? De sacerdotes. En primera carta de Pedro, el capítulo 2, confirma lo que estamos hablando ahora para nosotros, para la iglesia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está hablando de que su iglesia es real sacerdocio. Ahora, cuando miramos esto, en Apocalipsis habla de un reino sacerdotal. Pedro habla de un sacerdocio real. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo comparamos? ¿Sí? En Apocalipsis, cuando acabamos de leer, habla de ese reino en el cual el Señor nos quiere llevar. Y Pedro, en la carta que acabamos de leer, habla de ese sacerdocio real que debemos tener mientras estemos en esta tierra. Debemos comportarnos como verdaderos sacerdotes de Dios. ¿Y cuál era la labor del sacerdote desde el Antiguo Testamento? Ministrar la presencia de Dios, dar testimonio de Dios. Si decimos que somos sacerdotes de Dios, debemos acercar a las vidas a Cristo, a hablar de Jesucristo, a hablar de Dios, proclamar la palabra del Señor. Que definitivamente la enseñanza de esta noche nos sirva para comprender la grandeza de la palabra. Cuando Juan hace esta presentación, cuando él les saluda, les dice gracia, paz a vosotros, cuando les muestra claramente cada uno de los nombres del Señor, cuando dice sencillamente, Él es el testigo fiel, Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, y habla de nosotros que ha hecho de nuestras vidas reyes y sacerdotes. Tenemos una responsabilidad demasiado grande con el Señor en esta tierra. Y yo te digo, iglesia, es tiempo de empezar a cumplir con esa labor. Tenemos mucho trabajo por hacer. Compórtate como un verdadero sacerdote de Dios en esta tierra. Reconoce quién es Él. Tienes un Dios grande, un Dios sublime, un Dios poderoso. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Sirves a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Un Dios que se hizo hombre, pero que siendo hombre murió en la cruz y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Es nuestro testigo fiel. Jesús lo dijo. Jesús lo cumplió y así lo hará. Y lo que falte por venir sobre la tierra también sucederá tal y como está escrito en su palabra. Vamos a orar en esta hora. Padre, yo quiero darte gracias por tu enseñanza en esta noche. Gracias por la disposición de cada uno de tus hijos, Señor. Que esta palabra llegue a muchas más vidas, Señor.
que de una u otra manera, Señor, seas tú llevando este mensaje a muchos más, Señor, y que seas tú glorificándote en gran manera en esta hora, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que este libro nos conmueva, nos llene, nos satisfaga en el sentido de querer buscarte y de aprender cada día más de ti y de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, todos los que se han conectado en esta noche. Bendito y alabado sea tu santo nombre en Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén, aleluya, mis amados. La próxima semana estaremos confiando en el Señor en nuestro horario habitual. Recuerda que son los viernes a las 7 p.m. hora Colombia. Es 1h20 de clase para que puedas recibir la enseñanza. Aquí lo importante no es avanzar. Alguien podrá decir, esta es la 4ª clase y hasta ahora hemos analizado 6 versículos. Lo importante no es avanzar, lo importante es escudriñar, y escudriñar es ir a lo más profundo y estudiar la palabra, porque esa es la manera correcta en la que Dios nos enseñará la grandeza de su palabra. Yo sé que este tiempo ha sido edificación para mi vida, lo ha sido. Yo te lo estoy enseñando, pero yo personalmente estoy siendo edificado grandemente a través de la palabra del Señor, y le doy la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Mañana estaremos transmitiendo en vivo a las 10 de la mañana para que te conectes en nuestro servicio y recibas otra palabra de bendición. Así que el Señor te guarde, te bendiga, y recuerda que sobre tu vida está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá pronto por su iglesia para que estemos para siempre con Él. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.